El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que en este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy, 25 de julio del 2026, la ciudad de Cali, nuestra amada Cali, está cumpliendo 490 años de fundada. Un aplauso para esta bella y acogedora ciudad de Cali, que por naturaleza propia se ha convertido en la capital del suroccidente colombiano. Cali, la ciudad acogedora, la ciudad del Pacífico, la ciudad de los afro, de los indígenas, la ciudad de todos. Hoy es una ciudad cosmopolita que permite acoger tanto en sus cerros tutelares como en la parte del distrito de Agua Blanca a tantas personas. Fue un 25 de julio del año de 1536, que Sebastián de Belalcázar fundó a Cali. Pero todo el mundo cree, o mucha gente cree, que la bella Cali fue fundada en unos sitios emblemáticos como la Plaza de Caicedo, San Nicolás, La Merced, San Antonio, en la calle 12. No, señores. Cali, cuando la fundó Sebastián de Belalcázar, se ubicó para algunos historiadores entre Dijes y Río Frío. Otros dicen que entre Dije y Yotoco, o en ese eje Dije, Río Frío y Yotoco, y que posteriormente se trasladó la fundación con las chozas que se realizaron a la parte donde hoy está la iglesia de La Merced, y que fue allí donde el padre o capellán, como podríamos llamar, Santos de Añasco, ofició la primera misa. Eso dice en los libros, que el padre o capellán Santos de Añasco ofició la primera misa para Cali, y que su primera autoridad del Cabildo de Santiago de Cali, porque así se fundó, con el nombre de Santiago de Cali, pensando en el apóstol Santiago, y Santiago de Compostela también, que está en España. Esa primera autoridad se llamó Pedro de Ayala, de ese cabildo
de Santiago de Cali. Desde el momento de su fundación, Cali ha venido progresando y fueron los escenarios de los Juegos Panamericanos en el año de 1971 quienes empezaron a sacar a Cali de un estadio pueblerino. Obviamente inició su desarrollo con la llegada del tren, con las calles que se empezaron a empedrar, con la apertura en la plaza de Caicedo, en fin, se fue dando un desarrollo que en el año de 1971, con los Juegos Panamericanos, Cali salió un poco más de ser un pueblo muy grande para convertirse en una pequeña ciudad que empezó a albergar a una gran población, ya con unos escenarios deportivos que quedaron aquí y con la llegada de mucha gente de diferentes regiones que vinieron para los Juegos Panamericanos y que encontraron en esta ciudad tan acogedora la posibilidad de sentar raíces, pues mucha gente se quedó a vivir en Cali y hacer de esta ciudad la que quisieran vivir, porque uno no es de donde nace, sino de donde se forma y hace su vida y hace su familia. El alcalde de Cali, por supuesto, con un gran presupuesto que tiene ahora, está produciendo la posibilidad de poder ensanchar a esta capital de la salsa, que alberga, no como dicen algunos, al 30% de la comunidad afro. Cali es la primera ciudad en cuanto a población y territorio, porque pues obviamente Bogotá es mucho más grande, que alberga la mayor cantidad de colombianos afro. Algunos dicen que el 30% de la población es afro. Y para no pocos, y en eso me incluyo, pienso que la población afrocolombiana está por encima del 35% y yo creo que en el 40%, si no es que en el 40% y un poco más. Porque después de Salvador de Bahía, en el Brasil, Cali es la segunda población que alberga la más alta comunidad afrocolombiana en lo referente a población y extensión. En este momento se considera que la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca, la capital de la salsa, la capital mundial de la salsa, aquí vienen sirios y troyanos de muchas partes del país, pero por supuesto del extranjero, de varios países, de muchos países, a aprender a bailar salsa. Esta capital de la salsa y del deporte, que alberga a dos equipos, el Deportivo Cali, emblemático, campeón en varias ocasiones, y claro, la Mechita, el América de Cali, el Rojo, la pasión de la gente del pueblo, que también ha sido campeón en varias oportunidades. Por supuesto, le ruego al Todopoderoso que siga acompañando a estos equipos que están participando en campeonatos internacionales. El Valle del Cali ha extendido sus líneas después de que se desmontó el tren entre Buenaventura y Cali, ha extendido sus líneas de transporte vehicular en un trayecto que demora 1 hora 40 minutos
aproximadamente de aquí, desde Cali hasta Buenaventura. Quiere decir que Cali es una ciudad puerto. Legalmente Cali, si nosotros examinamos, Cali es una ciudad muy cerca de Buenaventura. Es una ciudad, una gran ciudad que está cerca de Buenaventura, el primer puerto sobre el Pacífico, por donde sale y por donde entra el 60% del comercio del país. Cali, pues, esta ciudad cosmopolita y que hoy, con diferentes actos en diferentes puntos de la ciudad, está celebrando sus 490 años de vida. Yo quisiera, tengo un audio allí del señor alcalde, me gustaría escuchar algunas palabras del alcalde de Cali para que cerremos esta parte de recordar que Cali fue fundado un 25 de julio del año de 1536. Vamos a escuchar al señor alcalde. Invito a los caleños a que celebremos estos 490 años con mucho amor, con mucha alegría, con mucho orgullo de ser caleños, porque esta es una de las ciudades más relevantes de nuestro país y de América Latina. Somos una ciudad unida, que hoy somos un ejemplo de reconciliación, y aprovechen, caleños, que hay eventos por toda la ciudad. Vamos a tener a las 3 de la tarde partido de influenciadores en el Estadio Pascual Guerrero. Está abierto al público, abierto a las familias. A las 4:30 tendremos conciertos en la Plaza Caicedo, en el Barrio Obrero y en el Boulevard de Oriente, también gratuitos. Bueno, ya ustedes escucharon de voz del propio alcalde los conciertos gratuitos y las festividades que hay en esta tarde en la ciudad de Cali. Otro segundo capítulo, antes de entrar al que quiero, es que si hoy es 25 de julio, recordarles que un 24 de junio de este mismo año 2026, dos grandes terremotos, sismos, temblores de intensidad 7.2 y 7.5 estremecieron el territorio de la hermana República de Venezuela, echando a tierra a aproximadamente 200 edificios de más de 15, de 13, 15, 17, 20 pisos, dejando prácticamente una estela de muerte que, a mi juicio, hoy se habla de desaparecidos, de unos, fácilmente se puede hablar de unos 40.000 desaparecidos. No es esa la cifra, pero estoy seguro, por lo que dicen las agencias internacionales, que la cifra de desaparecidos puede estar entre los 40 y los 50.000, y que hasta este momento apenas se han rescatado unos 5.400 y algo de muertos. Es una catástrofe de inmensas proporciones que ha llevado a la solidaridad de varios países, y claro, los colombianos hemos estado allí acompañando a los hermanos venezolanos. Esto, veamos la fotografía, esto es dantesco. Esos 39 segundos que estremecieron a Venezuela y que echaron abajo a tantos edificios, fue una cosa, una catástrofe que uno no podría imaginar. Miremos. «39 segundos. Eso fue lo que separó un temblor de una catástrofe. Un mes después, Venezuela sigue contando a sus muertos. Más de 5.000 fallecidos, más de 20.000 heridos, decenas de miles de desplazados. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Esta es la historia de un Estado que no llegó, de un mundo que respondió
y de un pueblo que se rescató a sí mismo. Todavía no hemos podido sacar a nuestros seres queridos. ¿Qué significa? Que no tenemos ayuda de las autoridades. ¿Hasta cuándo vamos a estar así pidiéndoles ayuda, colaboración? Porque aquí hay seres que están aquí y hay unos que están vivos, pero no tenemos cómo sacarlo. Cuando la tierra dejó de temblar, empezó la segunda tragedia, la espera. Durante las horas críticas, las que decidían quién vive y quién muere bajo los escombros, el Estado estuvo ausente, sin despliegue militar, sin coordinación, sin maquinaria. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. Frente a las cámaras, el régimen pidió unidad y serenidad. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Frente a los micrófonos, los periodistas hicieron las preguntas que el poder no quería escuchar. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? ¿Dónde está la maquinaria pesada? ¿Cuántos muertos hay realmente? ¿Quién aprobó estas construcciones? Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Y mira la máquina que tiene el gobierno. ¿Cómo va a ser posible que nosotros vamos a quitar esto con las manos, una pala y unos tobos? Diciendo una cartilla nos quieren mandar. Por favor, el gobierno es lo que necesitamos, una máquina. Yo no sé, necesito ayuda. ¿Cómo lo voy a gritar? ¡Ay, Dios! Y la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué colapsaron precisamente los edificios que el régimen presentó como su gran logro social? Vean ustedes cómo en revolución las cosas cambian rápido. Estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de viviendas. Ellos vendieron el urbanismo como que si esto era tecnología de punta y antisísmico, o sea, y lo pueden ver en los videos de Chávez, donde él lo dijo, que esto era antisísmico y nada que ver con la realidad. Torres de la Misión Vivienda que se vinieron abajo con sus habitantes adentro, levantadas sin supervisión independiente, entre denuncias de corrupción, sobreprecios y materiales de mala calidad. Los edificios no se cayeron solos, los dejaron caer mucho antes del 24 de junio. Haciendo un recorrido por lo que ha sido básicamente zona de desastre. Lo que ve a mi espalda es la urbanización Hugo Chávez. Un informe de Transparencia Venezuela le puso números a la ausencia. En el informe de Transparencia Venezuela sobre la insuficiencia en la respuesta estatal, se demuestra que el desastre de los terremotos empezó antes, con la destrucción institucional del país. La cantidad de personas rescatadas en las primeras 48 horas fue la mayoría y además ocurrió sin la ayuda del Estado y sin que llegara todavía la ayuda internacional, que empezó a llegar después del tercer día. Nos tuvimos que turnar los guantes de carnaza porque ya no teníamos. Ya necesitamos maquinaria porque ya las manos ellos no se le puede, ya no podemos. No vamos a rendir, si no faltan los materiales, no vamos a rendir. En el informe de Transparencia se establece que el fallo no fue de recursos, sino más bien de la velocidad de despliegue y la capacidad de rescate especializado que pudo tener Venezuela en ese momento. Además, con raíces aún más graves, como el hecho de que Funvisis pasara de unas 300 estaciones operativas en Venezuela a solamente 4. La falta de muchísimos insumos en el sistema hospitalario, que estaba al 40% de sus capacidades, y también algo súper importante, que fue el despliegue de los distintos cuerpos de seguridad. La conclusión del informe es demoledora. El desastre ocurrió antes del terremoto. No fue un estado rebasado por la naturaleza, fue un estado vaciado por dentro, que llegó tarde porque hacía años había dejado de existir donde más se le necesitaba. Mientras el Estado tardaba, el mundo se movía. Vuelos con hospitales de campaña, plantas eléctricas, agua, medicinas y maquinaria pesada. Rescatistas de Estados Unidos, El Salvador, Francia, Argentina, Colombia y de todos los rincones del continente, excavando hombro a hombro con bomberos venezolanos. La solidaridad internacional hizo en días lo que el régimen no hizo en semanas. Y hubo un ejército que sí se desplegó completo desde el primer minuto. Los más de 7 millones de venezolanos en el exterior.
La misma diáspora que este país vio partir con dolor se convirtió en su primera línea de auxilio. Desde Doral hasta Madrid, desde Bogotá hasta Buenos Aires, remesas, contenedores, campañas y vigilias. La distancia no rompió el vínculo, lo hizo más fuerte. Ahora estamos unidos para reparar a Venezuela, para ayudar a nuestros hermanos. Estamos aquí con los hermanos que sufren, con los hermanos que están contigo día y noche, día y noche. Aquí estamos con las familias ya, nos hicimos con las familias parte de ellos, porque ellos saben que no vamos a agotar este trabajo. Ellos saben que los topos no se rajan, ¿sí? Y como decimos siempre, que viva Venezuela, cabrones. Antes de las grúas estuvieron las manos. Este bloque no lo narra nadie, lo cuentan ellos. No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. Lo que necesito es lo que le estoy pidiendo, máquina. Nada de real, ni casa, ni bombona, nada. Eso lo puedo conseguir yo algún día, pero lo que necesito son máquinas. Con el teléfono, y está temblando. Y el hijo mío, mira mamá, lo abrazamos. Ay mamá, gracias que estás aquí conmigo. Si estamos aquí, mayormente se ha trabajado con la ayuda de los vecinos, ayuda, porque las ayudas llegaron tarde. Con maquinaria, tenemos seres perdidos hasta con vida, no tenemos máquinas, no tenemos nada, necesitamos ese apoyo. Pero de verdad, bueno, las maquinarias, como volví te digo hace rato, yo asumo que está quitando el escombro, porque por adelante también se pueden meter a plantas. Para mí es fácil que ellos quiten los escombros para poder limpiar y poder nosotros como familia, poder recuperar nuestros cuerpos. Madres que excavaron concreto con las uñas, muchachos que pidieron ayuda en cámara porque el Estado no contestaba, familias que señalaban una placa sabiendo quién estaba debajo y que no podían levantarla sola. Y yo le decía a los rescatistas que ya estaban allí, mire, ahí está el señor Tony, ahí está el señor Carlos, ahí está su familia, vamos a ver si lo podemos sacar, y gracias a Dios al señor Tony lo sacan como a las 7:30, 8 de la mañana. Y aún así la levantaron, con vecinos, con desconocidos, con las herramientas que aparecieron de la nada. 106 horas resistió un padre junto a sus hijos hasta que lo sacaron con vida. 9 meses tenía el bebé que salió respirando de entre el concreto. Cada rescate fue una victoria del pueblo sobre el abandono, porque cuando el Estado falla, en Venezuela queda algo que ningún régimen ha podido derrumbar: la gente. Un mes después, la pregunta ya no es qué pasó, es qué viene. Los escombros siguen allí, los damnificados siguen allí, y el gobierno, que demostró ser incapaz de responder a la emergencia, no es el mismo al que ahora se le exige una reconstrucción que costará miles de millones de dólares, bajo la mirada y la tutela de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Y nos quedamos allá arriba, sin luz, sin nada, todos esos días, durmiendo en la calle, y todavía durmiendo en la calle. Entramos y sentimos que la casa está todavía bailando, entonces nos da miedo entrar. La reconstrucción de Venezuela no puede ser solo de cemento, tiene que ser institucional, porque un edificio levantado por la misma corrupción que derrumbó los anteriores volverá a caer. La verdadera reconstrucción exige lo que el terremoto dejó al desnudo: instituciones que funcionen, obras que se inspeccionen, recursos que se auditen. Exige democracia. Un mes después, mientras el Estado sigue debiendo respuestas, la sociedad civil sigue dando resultados. Hemos recibido ya más de 130 toneladas en distintos viajes a través de distintas operadoras aéreas que nos han traído cargamento de ayuda humanitaria que se ha recolectado en Bogotá, y el día de hoy nos encontramos haciendo en el terreno entregas a distintos centros de acopio, como el que pueden observar aquí, que estamos en la iglesia de Naiguatá. La diáspora venezolana no olvida. En Miami, el galpón donde está Jem, todos los días llega gente, se vuelca a enviar todo tipo de insumos. Tuvimos que alquilar otro warehouse para poder tener todos los insumos y poder ser enviados para acá. Lo bonito es que la gente allá le escribe unas cartas, escribe salmos, manda rosario, unos pequeños Jesús, y la verdad es que estar allá y venir para acá hace que sea un círculo completo como de gratitud, de agradecimiento. Hospitales y fundaciones operando gratis a los heridos, iglesias convertidas en comedores y refugios, médicos atendiendo en carpas, voluntarios rescatando hasta las mascotas que quedaron entre los escombros y devolviéndolas a sus familias. Nadie les dio la orden, lo hacen porque ese es el país que existe debajo del país oficial. El 24 de junio la tierra derrumbó edificios, pero levantó una certeza: los venezolanos
ya demostraron de qué están hechos. Se rescataron solos, con la ayuda invaluable de la cooperación internacional. Se organizaron, se ayudaron desde 5 continentes. Ese mismo pueblo es el que va a reconstruir a Venezuela. No le falta capacidad, no le falta voluntad, solo le falta que lo dejen. Muy bien, como ven, es un documental muy claro donde se desnuda lo que hace la corrupción. Pero además, Delcy, como la presidenta encargada, Diosdado Cabello y el hermano de Delcy, Rodríguez, el presidente del Congreso, no han hecho gran cosa. La maquinaria no aparece por ningún lado. Los soldados, los policías, no aparecen por ningún lado. No están las herramientas para ayudar, porque todavía hay gente viva, estoy seguro, porque el edificio cayó, pero obviamente algunas personas han quedado todavía, pero se van a morir, porque no tienen comida, no tienen agua. Y creemos que el juicio que viene posteriormente, lo que está pasando, va a ser bien drástico para las autoridades venezolanas. Bueno, el proyecto Chávez se derrumba totalmente cuando no hay supervisión y la corrupción campea. Eso es los resultados. Por eso, aquí en Colombia nosotros tenemos las curadurías que avalan la construcción con las normas técnicas que hay que emplear para realizar las diferentes construcciones. Y de hecho, nosotros también tenemos, como ya lo demostramos aquí, un problema de sismo. Nosotros tenemos la falla del Patía por un lado, y ya hicimos un programa que nos pidieron varias veces, y lo repetimos y lo hemos repetido como unas 4 veces sobre la falla del Patía, pero también tenemos la falla de San Andrés. Esas 2 fallas tectónicas pueden producir un temblor, como han producido varios, en 1906, en 1979, en 1990. Hay varios temblores en Armenia, en el Quindío, en Tumaco, en Bogotá. Hay varios. Hay que poner mucho cuidado, hay que tener las normas que se deben seguir en caso de un terremoto, la forma como hay que protegerse, lo que hay que tener a mano para poder atender las necesidades. Lamentamos pues profundamente de este programa la situación de nuestros hermanos venezolanos. Pero el tema que nos trae aquí es las diferentes discusiones, riles, verdades, mentiras, todo lo que ustedes quieran sobre la elección del doctor Abelardo de la Espriella. El doctor Abelardo de la Espriella ganó las elecciones. Así de fácil. Que el país se encuentra entre 13 millones aproximadamente para Abelardo de la Espriella y 13 millones aproximadamente para la izquierda del doctor Iván Cepeda, es verdad. Es un país que está roto institucionalmente y que está partido. Que la diferencia entre el uno y el otro son 250.000 votos. Pero que se nos olvida que 1/3 de esa cantidad, o sean aproximadamente 17 millones de colombianos, o 14 millones, o 15 millones, perdón, de colombianos, no salieron a votar.
porque están habilitados más de 40 millones de colombianos y votaron aproximadamente 25. Quiere decir que más de 15 millones de colombianos no votaron. Quien llega a la presidencia de la República, el doctor Abelardo del Espriella y sus amigos, no son el país. No son el país. Y tienen que entender que constitucionalmente el señor del Espriella es el presidente de todos los colombianos, de los que votaron por él, de los que votaron por Iván Cepeda y de los que no votaron. Quiere decir que tiene que tener una posibilidad integradora, holística, de atender las circunstancias y la problemática de todos los colombianos. El doctor Abelardo del Espriella ha dicho que va a gobernar desde las regiones. Y por primera vez habla, ningún presidente lo ha hecho, de tener, pues por lo menos ahora, que en la época de Núñez sí se tuvo, unas sedes alternas, empezando por Barranquilla, que sería una capital alterna, y luego Medellín, y luego Cali. Bueno, eso hay que mirarlo, porque eso tiene que ver con la Constitución. Eso no es decir yo voy a hacer, no. Colombia es un país reglado, y felizmente la Constitución del 91, diferente a la Constitución del 86, es una Constitución que tenemos que reconocer que los constituyentes elaboraron un buen trabajo, aunque dejaron algunas cosas. Por ejemplo, en esta situación, por hablar alguna cosa, que hay una demanda sobre la legalidad de la elección del hoy electo presidente Abelardo del Espriella, han presentado una demanda de nulidad de la elección, por cuanto que se dice que aparecieron votos que no estaban en el censo, y ya están demostrando. Pareciera ser que esa demanda ha sido aceptada. ¿Por quién? Por el Consejo de Estado. Imagínense ustedes, eso no lo tenemos reglado en la Constitución. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Consejo de Estado, en su infinita sabiduría, considerara de que eso fue verdad? Y un juez cualquiera, un juez de la República, pone traba a la posesión de Abelardo del Espriella, porque Abelardo todavía no es el presidente, es un ciudadano electo, a quien le demandan su elección. Esa parte no está arreglada. Como tampoco está bien reglada, sino que está en la Constitución, el hecho de que para ser presidente de la República se requiere, además de ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años, se requiere que cuando va a jurar, jura a defender a la nación y a los que viven en el Estado. Y en el artículo 2 de la Constitución, en el último párrafo, dice que las instituciones están instituidas en la nación para defender la vida, honra, bienes de todos los colombianos y de los residentes en Colombia. Y el presidente al jurar, jura defender eso. Y allí tenemos un problema, porque, repito nuevamente lo que ya dije alguna vez, por tener la nacionalidad
italiano no tendría problema, pero tiene problema por la connotación de la nacionalidad norteamericana, donde obliga a renunciar a la ciudadanía de su país, porque en Colombia nadie pierde la nacionalidad porque tome juramento de otro país. Ahí hay un divorcio grande porque tampoco lo prohíbe, no se ha hecho nada. Pero desde el punto de vista, cuando toma la nacionalidad norteamericana, jura defender los intereses de los Estados Unidos aún en contra de su propio país. ¿Cómo puede jurar, pues, defender los intereses de Colombia si en un momento de guerra está obligado a defender los intereses de los Estados Unidos contra Colombia? Y fue por eso que el doctor Murillo, cuando fue embajador y luego canciller, ya había renunciado a la nacionalidad de los Estados Unidos. Esa es una de las perlas que la dejo allí. Allí tenemos un problema. La otra perla, o el otro tema, es sobre la posesión. El doctor de la Espriella, él es un abogado. Y yo lamento mucho que exmiembros de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no, eso no pasa nada, se puede posesionar en un cantón militar. Sí pasa. No, señores. La Constitución dice que el presidente de la República electo en primera o segunda vuelta se posesionará ante el Congreso de la República. Ante el Congreso de la República. Y está bien, el Congreso se puede trasladar, está bien. ¿Qué es lo que quieren decir? Porque es ante el Congreso. Pero dice que la casa del Congreso, la casa donde se legisla, es el Capitolio, cuya sede está en Bogotá. Pero voy más allá. Ese Capitolio es la casa del pueblo, porque los congresistas son unos constituyentes derivados del constituyente primario, que es el pueblo. El soberano es el pueblo. Pero como todos no podemos legislar, entregamos nuestro poder mediante el voto a unas personas que van a representarnos en la casa de los colombianos, que es el Capitolio, la casa del pueblo. La toma de juramento es una solemnidad ante el pueblo, a través de los representantes del constituyente derivado, que son los congresistas. Sí, señor, es que me voy a posicionar ante ellos, a posesionar ante ellos en un cantón, y eso está bien, aparentemente sí, pero manda un mal mensaje, porque la misma Constitución dice que la fuerza pública, que está conformada por las Fuerzas Armadas y la Policía, Ejército, Marina, Aviación y las fuerzas policiales, primero, no son deliberantes, entonces no hay que meterlos en un problema. Segundo, que están supeditados para defender la vida, honra, bienes de los colombianos y los intereses nacionales e internacionales, unos y otros, para guardar el orden. La policía para guardar el orden y las Fuerzas Armadas para defenderlos de cualquier agresión extranjera. Y las fuerzas públicas, entonces, estará sometida a su comandante en jefe,
Y el comandante en jefe, para esa estructura organizacional que tiene el Estado colombiano, el comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República. Y Petro es el presidente de la República y el comandante en jefe de la fuerza pública hasta el 7 de agosto. Y nunca dice que el presidente se posesiona a las 3. No dice eso. Pero ya se tomó como una norma de que es en una sesión solemne del Congreso de la República. Y las sesiones solemnes del Congreso de la República sí empiezan a las 3 de la tarde. Todas las reuniones empiezan a las 3 de la tarde, entre 3 y 4. Entonces, sí, Petro sí, Abelardo del Espriella, para mí, trastoca y mete en un problema que no tiene sentido, solo capricho. Del uno, por no entregar y hacer la posibilidad de que se haga la reunión. Eso es una cuestión protocolaria. Usted ya ganó, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto de su posesión. No se puede, pues, no se puede. Porque también dice que si no se puede, pues el presidente tomará ante la Corte Suprema, si no estuviera trabajando el Congreso, y si el Congreso no está trabajando ante la Corte Suprema, sino ante 2 jueces, con testigos. Aquí no hay ningún problema, eso el Congreso está allí, está listo a posesionar al presidente de la República. Pero lo que estamos hablando es del sitio. El presidente puede posesionarse ante el pueblo en Popayán, puede posesionarse en la gobernación, en la alcaldía, no tiene ningún problema, que se posesione allí y luego inmediatamente trasladarse al batallón, como hacen siempre, y rendir los honores, por medio de los cuales se rinden los honores. ¿Quién le rinde los honores? La fuerza pública, para decirle: usted es el nuevo comandante en jefe y estamos a su disposición para ayudarle a defender todo lo que tenga que ver con el orden interno y el orden externo de la nación. Eso es todo, no pasa nada. Es lo que debiera hacer Abelardo del Espriella. Pero están en un capricho de querer meter a las Fuerzas Armadas, y policiales en esta situación. El tercer problema tiene que ver con que Petro ha dicho, que del Espriella ha dicho que ha llegado el momento de los nunca, cosa que no es cierta. Cuando él habla de los nunca, el presidente se equivoca fuertemente, porque los ministros que él tiene, casi todos, muy pocos, han tenido que ver con el Estado. Vamos a verlos. Vamos a ver los ministros y vamos a irlo diciendo. Empecemos con el ministro del Interior. Póngamelo grande a él, si lo puede poner allá, ahí lo tenemos. O si no, empecemos con el vicepresidente primero. El vicepresidente José Manuel Restrepo. El vicepresidente José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo, del Partido Salvación Nacional. Él fue ministro de Comercio y ministro de Hacienda del presidente Duque. Quiere decir que fue político. No fue de los nunca. Los que nunca habían estado en puesto público. Es falso. El ministro del Interior, el doctor, ¿dónde está ahí? Lara Bonilla. Lara Bonilla fue senador de la República
en 2 ocasiones de cambio radical. Así es que, ¿cómo podríamos decir que nunca ha estado en nada? Ha estado metido en la política. Veamos el ministro Veamos el ministro Arjona, si lo tenemos allí. Ahí lo tenemos, el ministro Arjona, Fabio Arjona, ministro del Ambiente. Yo me recuerdo que para el año 94-98 más o menos, el ministro Arjona fue viceministro de Samper, del gobierno de Samper. Así es que, ¿cómo va a decir que lo de nunca? Sí, antes estaba ahí. Él cita a Noguera, la señora Elsa Noguera, la actual, la dominada ministra de Vivienda. Ella también fue ministra de Vivienda de Santos, de la Casa Char. Fue alcaldesa de Barranquilla. Fue gobernadora del Atlántico. ¿Cómo es que hoy, ahora es ministra del Transporte? ¿Cómo es que ahora ha sido de los de nunca? Vivian Morales, 94-98 estuvimos en la Cámara, yo estuve con ella en la misma comisión primera. Ella fue la que presentó el proyecto de ley que luego fue ley de la República sobre la participación de las mujeres con un 30%. Ella es de las iglesias cristianas. Ahora está nominada como ministra de Educación. Fue fiscal general de la Nación. En el gobierno de Duque fue embajador en Francia. ¿Cómo es que no los de nunca? Indalecio Dangond, nuevo ministro de Agricultura, fue asesor del Ministerio de Comercio en el periodo 94-98, en una de esos años, no recuerdo, con Samper. Y también fue asesor del Ministerio de Agricultura con Pastrana. Y también lo fue con Uribe. Entonces, ¿cómo es que el doctor Indalecio Dangond, además, es tío del cantante Dangond, compadre, amigo, socio del actual presidente de la República? Rodrigo Lara, ya dije, 2 veces senador. Mauricio Gómez Amín fue senador en 2 periodos por el Partido Liberal. Es de la Casa Char también. Jaime Andrés Beltrán, ese es de Bucaramanga, si mal no estoy. Jaime Andrés Beltrán fue 3 veces, también es de las iglesias cristianas, fue 3 veces concejal por el Partido Liberal y fue alcalde, alcalde que tiene problemas, que se le está adelantando un proceso. Paola Holguín, oiga, Paola Holguín, la designada ministra de Cultura, fue 3 veces senadora por el Centro Democrático. ¿Cómo diablos es que están diciendo que son los de nunca? Los que nunca han estado en nada. 3 veces senadora por el Centro Democrático. Y obviamente con algunas situaciones que dicen sobre su señor padre, que yo no puedo decir nada porque no conozco. Solo he oído lo que he visto en la prensa, lo que he visto ahí en la radio, lo que he visto en la televisión. Miguel Gómez. Recuerdo que cuando yo fui gerente de la zona franca,
Miguel Gómez era director, uno de los directores, y creo que posteriormente fue viceministro de Comercio Exterior, trabajó en el Ministerio de lo que hoy es Comercio Exterior. Y Miguel Gómez también fue senador por Salvación Nacional. Pero miren esta perla, Miguel Gómez es hermano, nada más ni nada menos, de que es hermano del senador Enrique Gómez, el director de Salvación Nacional, sobrino de Álvaro Gómez, que asesinaron en 1995 o 94, y por supuesto nieto del expresidente Laureano Gómez. Estos son los de nunca. Alexandra Falla Serrate. Alexandra fue postulada por el partido de la U para que fuera viceministra en alguna cosa, pues no la nombraron. Hoy es una de las ministras de este gobierno. Y faltan por nombrar 3 ministros más. Me falta aquí el ministro de Defensa. El ministro de Defensa fue general de la República, nunca ha ocupado un cargo público, por supuesto. El general Jorge Mora nunca ha ocupado un puesto público, pero sí fue general de la República. Y allí hay un problema. Cuando dicen que van a reintegrar a todos los militares que quieran reintegrarse, oiga, eso no es tan fácil. ¿Cómo así? Si lo reintegran a esa gente, ¿qué pasa con los que están? Porque es que en las fuerzas militares y policiales hay una línea de mando, y la línea de mando se trastoca cuando alguien asciende. Cuando el que está por debajo asciende, los otros tienen que salirse inmediatamente porque no pueden quedarse. Eso forma parte de la estructura de la línea de mando de la fuerza pública. Iván Cancino, ese sí, nunca ha estado en ningún cargo público, siempre ha sido un abogado litigante, nombrado ministro de Justicia. Omar Bula, tampoco ha estado Omar Bula en nada de esto. También creo que tiene que ver con las iglesias cristianas en el Ministerio de Exteriores. Noemí Arboleda, ella ha estado siempre, inclusive yo que estuve en Cali, recuerdo que ella estuvo en la MX, en lo que tiene que ver con la venta de energía. Ella trabajó como directora en esta unidad donde se vende la energía. Ella tiene la energía para venderla y pues es la empresa más grande en esto y está nombrada como ministra de Minas y Energía, tiene buen conocimiento. Este es el gabinete de Petro y como ya dije del Espriella, y faltan tres ministros por ser nombrados. No es cierto pues entonces que el gobierno del presidente del Espriella es el gobierno de los de nunca, no, es el gobierno de los de siempre. Hemos llegado pues al final de este programa conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y converse con sus hijos. Felizmente el gobierno está pensando en que los niños, hasta antes de los 15 años, no deben tener celulares, específicamente en la forma en que los vienen manejando con muchas libertades. Celebro eso, porque quiero que los muchachos lean más, conversen más con sus padres y tengan una interacción familiar. Muy buenas noches, hasta el próximo sábado.